Hola mis amigos, gracias por ingresar a la lección número 37 de todo este proyecto de 60 lecciones, estudiando Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Lección 37, pero desde la anterior les dije que vamos a estar abordando 3 lecciones, 36, 37 y la próxima 38, considerando al Señor Jesucristo, el gran yo soy. En la lección número 36 hemos considerado Cristo, el gran yo soy y la palabra profética bíblica. En esta, la lección número 37, vamos a considerar a Cristo, el gran yo soy y las señales milagrosas que así lo comprobaron. Y en la próxima lección, lección número 38, vamos a considerar Cristo, el gran yo soy, y sus grandes declaraciones, como yo soy en el Evangelio de Juan. Vamos a considerar 7 declaraciones en el próximo video, en la próxima lección. Repasamos la 36, les recuerdo, lección 36, 37 y 38, estamos viendo Cristo, su exclusividad. Él es el gran yo soy el primero y el postrero, dijo Dios, y dijo Él, el Señor Jesucristo, y fuera de mí no hay Dios. Y en sus yo soy, en sus declaraciones, Él dijo palabras como: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, a estos 3 videos, a la temática de estas 3 lecciones, las hemos enfocado con el título, con el tópico, Cristo, el gran yo soy, Cristo y su exclusividad. Recordamos un poquito la lección número 36, y digo recordar porque espero que usted haya tomado esa lección y haya tomado sus propias notas. También espero que usted recomiende estos videos para sus discípulos, sus amigos, los hermanos de la iglesia, para crecer en el conocimiento de Él, nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a repasar la lección número 36, un poquitito. Hemos considerado que el Dios del Antiguo Testamento comenzó a manifestarse como el gran yo soy, Ani Yahvé. Mira, yo soy Yahvé, Jehová, a partir de Éxodo 3 y a partir de Éxodo 6. Él se reveló así a Moisés. No se reveló con ese nombre a los patriarcas. A los patriarcas se dio a conocer, se reveló con el nombre El Shaddai, el Dios todopoderoso, el Dios todosuficiente, el alto, el Dios del respaldo, el Shomer de la Tot Israel, el Shomer, el guardián de las puertas de Israel. Eso para con los patriarcas y todas sus promesas. Con Moisés, o a partir de Moisés, él se dio a conocer como Ani Yahvé. Yo soy Jehová, el eterno, el autoexistente, el que era, es y será siempre. Jehová. Eso lo vimos en Éxodo 3 y en Éxodo 6. Y también en la parte central de la lección 36, la lección anterior, hemos considerado Isaías 44, también los capítulos de alrededor del contexto de Isaías 44, y en especial versículos 6 y 7. Donde Dios dice: yo soy el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, tu Redentor, el gran Dios de Israel, y dice: no hay Dios al lado mío, no hay Dios, como dice Éxodo 20, el primer mandamiento, y el segundo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no existe otro, yo soy el postrero, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Lo notable es que cuando vino el Señor Jesucristo, Él se adjudicó, Él usó, digámoslo así, el mismo lenguaje. Él se adjudicó esos títulos. Mire usted, ahí dice Isaías 44, 6 y 7, yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién? Y hace el desafío Dios. A ver si hay alguien. ¿Quién
¿Qué ídolo, qué religión, qué Dios inventado por los hombres puede anunciar lo que vendrá, ponerlo en orden y cumplirlo, como hago yo, dice, desde que establecí el pueblo antiguo? ¿Desde cuándo? La palabra escrita, desde que Dios sacó a los judíos de Egipto y los hizo su pueblo, los estableció como pueblo suyo. Y desde entonces, por medio de su siervo Moisés, comenzó a dejarnos su palabra por escrito. Entonces, Él es el gran Dios de la palabra profética hebrea. Moisés, los profetas y los salmos, porque luego fue desenvolviendo su revelación. Hablamos de una revelación progresiva. No solo creemos en los 5 libros de Moisés, creemos, como el Señor dijo a sus discípulos en Lucas 24, los escritos de Moisés, los profetas y los salmos, el Tanaj, el Antiguo Testamento. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vino, enseñó todo de manera perfecta y con sus intervenciones cumplió lo anunciado, porque nació en Belén, se crió en Nazaret, se manifestó como Mesías en la Galilea, de acuerdo a Isaías 9, del 1 al 7, luego vino a Jerusalén, entró el día exacto, murió como cordero, fue sepultado, resucitó. Una vez resucitado les enseñó a sus discípulos todo lo que de él dice la profecía, la palabra profética, Moisés, los profetas y los salmos. El día 40 fue elevado desde el monte de los olivos y se fue, un día volverá al mismo lugar. Ahora bien, la última noche les dijo a sus discípulos que tenía mucho por revelarles, pero ellos en ese momento no lo podían sobrellevar. Después sí, por la intervención del Espíritu Santo, y el Señor los utilizó a ellos, los apóstoles y algunos colaboradores, algunos cercanos, para escribir y desarrollar el Nuevo Testamento. Un nuevo pueblo, la iglesia, con un destino celestial. ¿Se da cuenta? Nuevo Testamento, revelación que él cerró en el año 96, completando la profecía hebrea. Cerró su revelación bíblica con el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Y es en ese libro donde en capítulo 1, versículo 8, tome nota, aquí lo ponemos de nuevo, 1.8, Apocalipsis 1.11, Apocalipsis 1.17, Apocalipsis 1.18, también Apocalipsis 2.8, estamos repasando, y Apocalipsis 22.13. En esos textos el Señor dice: yo soy el primero y el último, el Señor Jesucristo. Estamos estudiando Cristología. En esos textos Él dice, Él toma las palabras del gran Dios de Israel de Isaías 44. Mire, preste atención. Él dice, yo soy el primero y el último. No hay otro Dios. Después dice, yo soy el primero y el postrero. El primero y el postrero. Y después dice, yo soy el alfa y la omega. Con esto de primero, postrero, principio y fin, está diciendo, yo soy el gran Dios vivo y verdadero, el que desde el principio creó y va a llevar toda su creación a término, a una restauración, redención y administración final maravillosa. Primero y último, principio y fin, y después dice alfa, y después dice alfa y omega. La primera y la última letra del alfabeto griego. Y con esto de primera y última letra me da la impresión de que Él tiene el control de la escritura. Él comenzó a revelar la escritura, le dio a Moisés, con su dedo escribió los 10 mandamientos, recuerda, y le dio a Moisés los libros, todo el Pentateuco, y Él cerró, no con el Apocalipsis, su revelación, su escritura, puso la última letra. Tenemos entonces su palabra completa, su revelación completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no debemos agregarle nada hasta que Él regrese. Bien amigos, hasta ahí repaso de la lección número 36. Vamos a ingresar en la lección número 37. Estamos viendo Cristología, Cristo, su exclusividad. Él es Dios en ser humano judío. A propósito, el Dios vivo y verdadero es un Dios único, Elohim, eternamente existente en pluralidad de personas. 3.
¿De acuerdo? La segunda persona de la deidad, como ya hemos estudiado en lecciones anteriores, en el cumplimiento de los tiempos fue hecho ser humano y habitó entre nosotros. Bueno, Cristo, su exclusividad. Lección 37, ponemos el título aquí. Cristo el gran yo soy y las señales milagrosas que lo confirmaron y respaldaron así. Bueno, mis amigos, comencemos esta lección recordando que los judíos piden y esperan señales. Señales. Y los judíos esperan u observan señales, por lo menos en 3 ámbitos, hasta donde yo conozco. Uno es en el ámbito de la creación, el sistema Sol, planeta Tierra y Luna. Ese sistema, ahí buscan señales, observan los días, sus meses son lunares, sus años, los años, hablo del calendario que Dios le dio a Moisés, que tienen los judíos hoy en día, el año es solar. El mes lo comienzan allí con la primera liñita de luna allí, por lo tanto luna llena será el día 14 y observan cuando tienen eclipses en el día 14 conforme a sus fiestas y especialmente eclipses de luna roja y todo eso. Ellos buscan señales en la creación. Bien. En segundo lugar, ellos buscan señales en el texto de las Escrituras y en tercer lugar, ellos buscan señales milagrosas y sobrenaturales, como en su momento hizo Moisés, o Dios, por medio de Moisés, por medio de Elías y por medio de Eliseo. Bien, explicamos un poquito más al respecto. Los judíos buscan señales, en primer lugar, en el ámbito de la creación. Como les decía, tierra, luna, sol, eclipses especiales sobre sus fiestas y fechas importantes. Bueno, al respecto déjeme decirle algo. Yo sospecho que hubo señales en este sistema de sol, luna y tierra, señales muy importantes para los judíos cuando el Señor vino. Creo que fue algo muy sobresaliente la estrella que apareció en los días de su nacimiento. Usted lo puede leer, usted lo conoce, Mateo capítulo 2. Además, es muy notable esas 3 horas de oscuridad que hubo desde el mediodía, cuando Él estaba crucificado, el Señor, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando Él entregó su espíritu. ¿Lo comprende? En la cruz. Y interesante porque lo dijo Pedro en Hechos 2:20. Dijo que la luna no dio su resplandor, que el sol se pondría oscuro, la luna roja. Hubo, no le puedo yo entrar en detalles, pero me parece que hubo estas señales en el tiempo que Él vino la primera vez. Señales en la creación. Número 2, señales en el texto de las Escrituras. El texto en hebreo, letras hebreas. Tan importante es esto, porque los judíos encuentran señales. Resulta que las letras del alfabeto hebreo, las 22, pueden ser usadas, se usan como letra para palabras y frases, obviamente, pero también es algo sobresaliente el idioma hebreo, porque cada letra tiene un símbolo o 2, y cada letra tiene un valor numérico. Entonces ellos van buscando señales ahí en las letras, en los símbolos, en la sumatoria de los números, en las gematrías, van buscando acrónimos, cómo formar con las iniciales de 3 palabras, formar una, o al revés, con una palabra que tiene 3 letras, formar con las letras 3 iniciales, como Shomer de la Tot Israel, el Shaddai, acrónimos. Y creo que con el Señor también sucedió esto. Usted se fija lo hemos visto en lecciones anteriores, usted se fija en Mateo capítulo 1, y ahí Mateo presenta la genealogía del Señor Jesucristo como hijo de Abraham y de David en 3 bloques de 14 nombres. Muy interesante, porque la sumatoria de las 3 letras D, V, D, David, suma 14. La sumatoria de las letras Abraham, si la suma 2 veces, suma 14. Y las letras del nombre Yeshua, la suma es 386. 3 veces
3 veces, 8 más 6, 14. Bueno, para los judíos eso es muy importante. Y en el marco de que Mateo presenta la genealogía en 3 grupos de 14 nombres. El Señor es hijo de Abraham e hijo de David y vino en su justo momento para nacer en la dinastía, en la genealogía, en la descendencia de el rey David. Bien, entonces los judíos buscan señales en la creación, buscan en el texto de las Escrituras y buscan los judíos, observan las señales milagrosas. Por eso tienen en alta estima a Moisés y lo que Dios hizo por medio de Moisés. Los grandes milagros, las grandes manifestaciones milagrosas en Egipto y sacándolos de Egipto. Usted lo recordará, ¿verdad? Allá en el libro de Éxodo. Y también observan las señales milagrosas que Dios hizo por mano de Eliseo y de Elías y por mano de Eliseo. Fueron milagros, portentos, prodigios personales sobrenaturales. Entonces, estamos estudiando Cristología y es muy importante esto, porque cuando el Señor Jesucristo viene, grandes señales se cumplen. Señales en la creación, que ahora no vamos a entrar en detalle, señales en el texto de las Escrituras hebreas, y Él hizo grandes señales milagrosas que comprobaron, respaldaron su persona. Lo vuelvo a poner aquí de nuevo el título de esta lección de Cristología. Lección 37. Cristo, el gran yo soy y las señales milagrosas que lo confirmaron y respaldaron. Bien, por favor, avancemos. Además, quiero decirles, claramente estaba anunciado en el Antiguo Testamento, en el Tanaj hebreo, claramente estaba anunciado que cuando llegase el rey Mesías y llegase su reino, iba a haber sanidad en la gente, iba a haber beneficios y bendiciones en el reino. Él traía sanidad. Lo podemos leer, lo pongo aquí. Por favor, estaba anunciado. Isaías 35, 5 y 6. Literalmente dice que cuando viniese el reino, cuando viniese el rey, los ojos de los ciegos serían abiertos. Léalo, Isaías 35, 5 y 6. Los ojos de los judíos, de los ciegos, serían abiertos. Número 2, los oídos de los sordos serían abiertos. Número 3, los cojos o paralíticos saltarían como ciervos, con alegría. Y los mudos cantarían. Lo repito, léalo. Isaías 35, 5 y 6. Así estaba anunciado. Avanzamos unas hojas en el libro de Isaías y leemos en Isaías 53, 4 que el Mesías llevaría las enfermedades de aquella generación cuando Él viniese. Isaías 53, 4. Y además, mis queridos amigos, estaba anunciado abundantemente en el Tanaj que el Mesías resucitaría a los muertos. Ese es un tema que los cristianos evangélicos conocemos poco. El tema de las resurrecciones, los anuncios de resurrección en el Antiguo Testamento. Por favor, lea Salmos 48, 14. Ahí vamos buscando Salmo 48, 14. Y ahí leemos acerca del anuncio de la resurrección. Dice, porque Dios, este Dios, Salmo 48, 14, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Algunos traducen, Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Resurrección. Mire por favor Salmo 49, versículo 15. Dice el escritor, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él, Dios, me tomará consigo. Dios me va a levantar del Seol, me va a tomar consigo. ¡Qué maravilla! ¿Se acuerda el texto de Job 19, 23 al 27? Yo sé que mi Redentor vive. Job 19, 23 al 27.
yo sé que mi Redentor vive y aún dice, una vez deshecha esta mi piel, dice Job, una vez que yo me haya muerto, yo mismo lo voy a ver con mis propios ojos. Voy a ver al Redentor, voy a resucitar, yo mismo lo he de ver. Mire la esperanza de redención y la esperanza de resurrección desde los días de Job. Y abundantemente se predice, se anuncia la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento. Mire, le digo, es tan amplio el tema de las resurrecciones en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, que voy a dedicar una lección a la resurrección del Mesías, porque es importante en cristología, ¿no? Voy a dedicar una lección para observar en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, cómo fue anunciada la resurrección del Mesías, y voy a dedicar otra lección de cristología a la resurrección de los salvos o de los santos del Antiguo Testamento, porque está muy anunciada, y cuando Él regrese a Jerusalén, va a resucitar a los santos del Antiguo Testamento. De modo que era y es una esperanza mesiánica muy fuerte. El Mesías resucitará a sus muertos. Mire, le cuento, los judíos han llenado de tumbas la ladera del Monte de los Olivos. Está el Monte de los Olivos, la bajadita así hacia el Valle del Cedrón, y ahí está Jerusalén. Bien. La bajada, la ladera del Monte de los Olivos y el Valle del Cedrón, los judíos los llenaron de tumbas esperando la venida del Mesías, porque está muy claro, según ellos, y yo lo veo también de la misma manera, que Zacarías 14 dice que Él apoyará sus pies en el Monte de los Olivos, lo partirá al medio y entrará en Jerusalén para ser Rey de Reyes. ¿Qué le parece? Esta es la esperanza mesiánica de la resurrección de los muertos. Dicho de otra manera, cuando viniese el Mesías, resucitaría a los muertos. Esa es el enfoque, la idea principal, la esperanza. Y le digo más, una tradición judía en cuanto a esto de las señales. Entonces, repaso. Isaías 35 decía que cuando viniese el Mesías, los ciegos iban a ver, los sordos oír, los cojos saltar, los mudos iban a cantar. El Mesías llevaría las enfermedades de esa generación y el Mesías resucitaría a los muertos. Y además, una tradición judía antigua que luego, de la época del Señor, luego fue escrita en el Talmud, alimentaba la esperanza de que el Mesías llegaría hasta los leprosos. Mire, lo puede buscar en Google, ¿eh? Llegaría a los leprosos y los sanaría a fin de cumplir las especificaciones de la Torá, de la ley, específicamente Levítico 13 y 14. ¿Qué quiero decir con esto? Levítico 13 y 14 tiene especificaciones acerca de que cuando algunos leprosos se curasen, tenían que venir al templo, hacer toda una purificación, lavamiento, rituales, entregar animales en sacrificio para luego que el sumo sacerdote los declarara limpios e ingresar de nuevo a la comunión en el pueblo y la comunión espiritual en el templo, porque los leprosos vivían marginados, sucios, todos llagados, con olor feo. Era incurable la lepra. Ese es el punto. Era incurable la lepra. Nunca había sucedido que leprosos curados viniesen al ritual del templo. Cuando viniese el Mesías, era la esperanza de las tradiciones judías que después de Cristo quedaron escritas en el Talmud. Era la esperanza judía que el Mesías iba a cumplir esto. Por tanto, cuando el Mesías viniese, iba a ir a estar entre los leprosos. Eso es algo magnífico y lo dicen ellos, lo dicen los judíos. Y algo más. Esto es algo que la Torá preveía, pero no era factible que sucediese de otra manera. Iba a suceder cuando el Mesías viniese porque la lepra era algo incurable. Y algo más. Isaías 1:23, lo ponemos aquí. Isaías 1:23 hacía extensivo e ilustrativo esto de la lepra a la extensivo e ilustrativo de la pecaminosidad de toda la nación de Israel. Porque Isaías
capítulo 1, denuncia el pecado de la nación de Israel y dice que todo está lleno de plaga, lleno de lepra, podrida llaga es la nación entera. Entonces cuando viniese el Mesías, iba a cumplir todo esto. Era la esperanza mesiánica. Mis amigos, usted sabe, si no se va informando un poquito más, precisamente cuando el Señor Jesucristo se presentó en la Galilea como el Mesías, porque así comenzó, se lo dije varias veces, ¿no? Porque Isaías 9, del 1 al 7, así lo anunciaba. Cuando Él se presentó, comenzó a enseñar y a predicar, pero también comenzó a desplegar una serie de señales y milagros extraordinarios que lo respaldaron como el Mesías de Israel, el enviado del Padre. Así es, no cabe duda. Podemos comenzar a observar eso en Mateo 8 y 9. Usted pone así, mire, Mateo 5, 6, 7 es el sermón del monte. Mateo lo organizó así para dejarnos un poquito de su enseñanza maravillosa, admirable, el discurso del sermón del monte allá en la Galilea. Seguidamente, capítulo 8 y 9, Mateo nos informa acerca de varios milagros que el Señor hizo, varias señales milagrosas. Las tengo anotaditas acá, usted las puede leer en Mateo capítulo 8 y en Mateo capítulo 9. El Señor, en primer lugar, sanó leprosos. Sanó un leproso y después sanó varios. Y a veces los mandaba a testificar a sus familiares. Pero en el caso de que sanó varios leprosos, los mandó al templo para hacer todo el ritual, para testimonio al sumo sacerdote y los sacerdotes del templo. ¿Se da cuenta? A causa de la esperanza mesiánica. Sanó leprosos, sanó paralíticos. ¿Se acuerdan la Galilea cuando abrieron el techo y bajaron el paralítico? El Señor lo sanó y le perdonó sus pecados. Además, sanó afiebrados, sanó a la suegra de Pedro. Además, calmó la tempestad de viento en el lago de Galilea. Mateo 8 y 9. El Señor expulsó demonios en la Galilea. El Señor sanó a la mujer con hemorragias. El Señor resucitó muertos en la Galilea. Resucitó a la hija de Jairo y resucitó en la Galilea al hijo de la viuda de Naín. ¿Y sabe qué? Yo creo que resucitó varios más. El Señor, no tengo el texto bíblico, no hay referencia bíblica. Fueron esos dos en Galilea y tiempo después la resurrección de Lázaro en Betania. En un momento le voy a mencionar eso. El Señor resucitó muertos y el Señor curó ciegos, tal cual lo anunciaba la palabra profética del Tanaj, la palabra profética hebrea. Y después de hacer eso en la Galilea, bueno, por toda la Galilea y luego Judea y Perea y Jerusalén y alrededores, tenemos el testimonio de los 4 evangelios al respecto. Y en especial el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan testifica que hizo innumerables señales milagrosas. Usted lo puede leer en Juan 2:23. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23. Él subió a los 30 años de edad a la primera Pascua como predicador, como Mesías. ¿Se da cuenta? Antes había subido a Jerusalén a todas las fiestas, pero esta es la primera como predicador y manifestándose como el Mesías de Israel. Y dice allí Juan 2:23 que hizo muchas señales milagrosas. Y usted puede leer Juan 20, 30 y 31 y también Juan 21, 25. El Señor hizo una cantidad inmensa de milagros y señales milagrosas. Y dice el apóstol Juan en estos textos, dice que si se hubieran tomado el trabajo de escribirlas a todas, el mundo no entrarían en el mundo, los libros no, sería tanta la cantidad. Pero dice Juan, estas señales que yo escribí, porque Juan arma su evangelio, lo vamos a ver más específicamente en la próxima lección,
Juan armó su evangelio presentando 7. Él escogió 7 de esas señales milagrosas y en base a esas 7 armó una buena parte de su libro, el Evangelio de Juan. Bien, avancemos. Esto en cuanto al cumplimiento de sus señales milagrosas en la Galilea, en Jerusalén. Les explico, les anticipo un poquito en cuanto a las señales milagrosas en el Evangelio de Juan. Fueron 7. 4 de esas señales milagrosas fueron en la Galilea. Fueron en cumplimiento de Isaías 9 del 1 al 7, de Isaías 35 y de Isaías 53. 4 en la Galilea. Las tengo aquí anotaditas. Convirtió agua en vino en esas bodas en Caná de Galilea. Número 2, sanó al hijo del noble, que le vino ahí precisamente en Caná, le vino a pedir que lo sanara. Su hijo estaba allá en el bajo, allá en Capernaum, el Señor lo sanó a distancia. También en la Galilea multiplicó el pan para 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y también allá en la Galilea caminó sobre las aguas del mar. Entonces, en el Evangelio de Juan, 7 señales. Estas 4 en la Galilea. 2 de estas 7, 2 hizo en Jerusalén. Y esto es muy interesante, muy lindo. Usted puede leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, cómo David conquista Jerusalén. Primero lo burlan a David. Los jebuseos lo burlan diciendo que él no va a tomar esa ciudad porque está bien amurallada. Y le dicen los jebuseos: los ciegos y los cojos van a defender la ciudad. Vos no la podés tomar. Lo burlan. Entonces David maldice a los ciegos y los cojos y toma Jerusalén después. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Ahora es interesante, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, 2 milagros, 2 señales se citan en Jerusalén. Una en el estanque de Betesda y otra en el estanque de Siloé. Y observe la señal milagrosa que sucede en el estanque de Siloé, capítulo 9 del Evangelio de Juan, es sanar al ciego de nacimiento. Se lavó en el agua del estanque de Siloé y regresó al templo viendo. Ciego, mire. Y la otra señal milagrosa está en Juan capítulo 5. Allí el Señor personalmente levanta a un paralítico en el borde del estanque de Betesda. Y mire, el Hijo de David viene con misericordias de David para levantar esa maldición sobre ellos. Sana en el estanque de Betesda al paralítico, sana con las aguas del estanque de Siloé al ciego de nacimiento. 2 señales en Jerusalén redactadas y presentadas por Juan en su Evangelio, capítulo 5, capítulo 9. Y por último, la última gran señal el Señor la hace en Betania, ahí, a 3 kilómetros de Jerusalén. Porque Jerusalén está ahí, la bajada del Valle del Cedrón, la colinita, el Monte de los Olivos. Detrás de la colinita, el Monte de los Olivos, está Betania. Aún al día de hoy está. Y allí el Señor, a 3.000 metros del templo, allí el Señor levantó de los muertos a Lázaro. Era el lugar, mis amigos, y fue la gran señal, lugar exacto para la esperanza mesiánica, porque el Mesías va a apoyar sus pies ahí, en el Monte de los Olivos, entrar a Jerusalén como rey y resucitar a los muertos. La esperanza mesiánica fue el lugar exacto. Cuando él vino y levantó a Lázaro, no era el momento de levantarlos a todos, pero demostró que él es el gran yo soy, el gran Dios de Israel en ser humano judío, con capacidad de resucitar a los muertos. Bien, mis amigos, sigo un poquito. Mire, el punto central de esta lección 37 es enfocar que las grandes obras milagrosas realizadas por el Señor Jesucristo comprueban que Él es
el gran yo soy, el gran Dios de Israel en ser humano judío. Él es el Mesías, el Cristo, sí, pero es el gran yo soy, el gran Dios de Israel, bueno, la segunda persona de la deidad, el gran Dios de Israel en ser humano judío, el Mesías de Israel. Y atención, él mismo así lo destacó. Las obras, las señales milagrosas que hizo y hacía, él las identificó y las señaló como comprobación de quién era. Él era el enviado del Padre. Él es el Mesías de Israel, el Salvador de todo aquel que cree. Mire por favor, Juan 5:36. Vamos a leerlo. Juan 5:36. El Señor dijo así, discutiendo con algunos judíos que no le querían creer. Juan 5:36. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Se da cuenta? Las obras, las señales milagrosas que él hacía, daban evidencia, daban testimonio que era el enviado del Padre. Dicho entre paréntesis, Juan el Bautizador, siendo el más grande profeta de Israel de todos los tiempos, no hizo ninguna señal milagrosa. Cierro el paréntesis. El Señor hizo una abrumadora cantidad de señales milagrosas en todo ámbito. Multiplicó el pan, caminó sobre las aguas, paró la tempestad, sanó a ciegos, cojos, paralíticos, sordos, mancos. Mire, expulsó demonios, levantó muertos, resucitó los muertos, sanó leprosos. Y él está diciendo ahí, Juan 5:36, las obras que hago dan testimonio que el Padre me envió. Mire por favor Mateo 11. Lo ponemos aquí, Mateo 11, 4 al 6. Juan el Bautista, estando en la cárcel, en la fortaleza de Maqueronte, del otro lado del Mar Muerto, envía 2 de sus discípulos al Señor Jesucristo para preguntarle, mire la pregunta, ¿eres tú el que esperábamos, el que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Y qué le responde el Señor? El Señor a estos muchachos judíos les hace ver las señales milagrosas que él hacía. El Señor Jesucristo responde y les dice a estos 2 muchachos, díganle a Juan lo que ven. Lo voy a leer. Mateo capítulo 11. Díganle a Juan lo que ven y lo que oyen. Y les explico, era muy importante eso. El Señor respondió, Mateo 11:4. Respondió Jesús y les dijo, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oís y ves. Muy importante, la ley de Moisés establecía que todo caso se resolvía con 2 o 3 testigos. En este caso, estos muchachos que Juan envió serían testigos. Muchachos le deben decir a Juan lo que ven y lo que oyen. ¿Y qué ven? ¿Y qué oyen? Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el Evangelio, la grata nueva, la grata noticia que el reino y el rey han llegado. ¿Se da cuenta? Todo conforme de manera exacta a la palabra profética hebrea. ¿Se da cuenta? Esto era comprobación exacta, precisa, plena de que él era el Mesías de Israel, el gran yo soy en ser humano judío. ¿Se da cuenta? Lo mismo pasó en Juan capítulo 10. Lo voy a leer también. En Juan 10 el Señor discutía con judíos que no le querían creer en el templo. Y les dijo, les apuntó, mire, les apuntó a las señales que hacía. Porque eran comprobaciones
de quién Él era. En Juan 10, Él se presenta como el gran pastor, Dios en ser humano. Los judíos que no le querían creer agarraron piedra para matarlo a piedrazos. Mire, y el Señor dice, crean a las obras. Mire por favor Juan 10, 25. Mire las palabras del Señor. Juan 10, 25 dice, se los dije, no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan 10, 25. Palabras del Señor. Juan 10, 37 y 38. El Señor dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. 38. Mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí va un paso más. No simplemente dice que el Padre lo envió, dice que están en un vínculo ahí con el Padre, Él está, que es una misma esencia con el Padre. Mire, el mismo Dios, el único Dios verdadero, eternamente existente en tres personas. Mire, las obras, las señales milagrosas fueron comprobaciones de quién Él era, de quién Él es. Un poquito más, Juan capítulo 15, la última noche con sus discípulos. Miren lo que el Señor dijo. Juan 15, 24. Mire Juan 15, 24, las palabras del Señor a sus 11 muchachos. Dice así, dijo así. Si yo no hubiese hecho entre ellos, entre los judíos, en público, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y han aborrecido a mi Padre. Mire, pero mire, le pongo especial énfasis allí donde dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho. Insisto, Juan 15, 24. Obras que ningún otro ha hecho. Mi amigo, en cantidad y en calidad. Él hizo más obras milagrosas que Moisés, que Elías y Eliseo. Y me juego a decir hasta ellos tres juntos. Obras hizo el Señor públicamente que ningún otro ha hecho en la historia de la humanidad. Y son comprobaciones de quién Él es. Él es. Sus grandes declaraciones, yo soy, vinieron, que las vamos a ver en la lección próxima, sus grandes declaraciones, yo soy, les adelanto, usted las conoce algunas, las conoce, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, etc. Sus grandes declaraciones, yo soy, vinieron respaldadas por sus milagros, sus prodigios, sus sanidades y manifiesto poder sobre los demonios y la muerte. Obras que ningún otro ser humano ha hecho en toda la historia de la humanidad. En calidad y en cantidad. Bueno, mis amigos, un detalle más. Como sus enemigos no pudieron negarlo, no pudieron negarlo en la Galilea, no pudieron negarlo en Jerusalén, lo comenzaron a difamar. Los enemigos nunca pudieron negar la cantidad de milagros públicos que hizo el Señor Jesucristo. No pudieron, era imposible. No pudieron negarlo, pero comenzaron a difamarlo. Y dijeron, lo hacen sábado. No es enviado de Dios porque viola la ley. No violaba la ley. Hay que ayudar al prójimo en el sábado también. Dijeron, lo hacen sábado. Dijeron, lo hace por el poder del demonio. Lo prohibieron en Jerusalén. El que lo recibe o el que cree en él como Mesías será expulsado de la sinagoga. Tenemos un caso en Juan 9, expulsaron al ciego de nacimiento, que el Señor le dio la vista. Sus enemigos nunca pudieron negar su obra pública. Fue magnífico. Pero ¿qué hicieron? Lo difamaron. Fue a la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, estuvo con sus discípulos hasta el día 40
enseñándoles todo lo que de él decían Moisés, los profetas y los salmos. Los discípulos lo entendieron mejor. Al día 40 fue elevado al cielo desde el monte de los olivos. Un día regresará al mismo lugar. Días después, en la fiesta de Shavuot, día 50, Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo y los apóstoles salieron a las calles de Sion a predicar. Y usted puede leer en Hechos 2:22. Lo voy a buscar y lo voy a leer. En ese primer discurso, el apóstol Pedro, ¿qué hizo? Recordar e identificar a Jesús el Señor, el Cristo, como el Mesías de Israel, el gran yo soy. ¿Y cómo respaldó su persona? Recordando las señales milagrosas que públicamente él hizo. Mire, por favor, en ese ámbito de Sion, Hechos 2, primer discurso del apóstol Pedro, Hechos 2:22, dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Comienza ahí a anunciar: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, entre los judíos, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, él lo está anunciando como el Mesías de Israel y lo está respaldando con las señales, milagros, prodigios maravillosos que Dios hizo por medio de él para respaldarlo y para el cumplimiento exacto de las profecías hebreas. No cabe duda, mis amigos, él es el gran Dios de Israel, el gran Mesías de Israel, el gran yo soy de Israel en ser humano judío. Todas las obras milagrosas que él hizo lo respaldaron y lo confirmaron así. Además, quiero decirles, ya terminando esta video lección, que el Señor tocó la vida de tantos seres humanos de esa manera. Usted puede leerlo en Lucas 8, aquí lo ponemos, del 1 al 3. Un grupo de mujeres decidió armar toda una logística de servicio para acompañarlo en toda su visión y misión evangelística y de enseñanza por toda la Galilea, y hasta llegaron a Jerusalén. Y estas mujeres hasta llegaron a la crucifixión y se quedaron allí en la tumba. Y a la mañana del primer día de la semana fueron ellas, María Magdalena y otras, testigos de su resurrección. ¿Por qué? Porque el Señor allá en la Galilea tocó y transformó su vida para siempre. Sí, entendamos este punto final tan importante, tan importante. Sus señales milagrosas no fueron un espectáculo que impresionó por un rato. Sus señales milagrosas comprobaron quién es Él. Y sus señales milagrosas resultaron en vidas transformadas. ¿Lo comprende? Claro, porque transformó la vida de María Magdalena, la liberó de 7 demonios y ella le sirvió para siempre. Y transformó la vida de la familia que le resucitó aquel muchacho muerto, la hija de Jairo muerta, liberó a los endemoniados, curó, sanó, tocó los leprosos y los sanó, transformó sus vidas para siempre. Lo repito, lo insisto. Miren, sus señales no fueron un espectáculo que impresionó por un rato. Cada señal resultó en vidas transformadas. Créalo, créale, crea en su persona. Él es el gran Mesías. Él es el gran yo soy de Israel, el ser humano judío. ¿Sabe qué? Él tiene el poder de transformar tu vida también. Amén. Limpiar tu lepra, limpiar tu pecado, sanar tu vida. Bueno, en esta vida terrenal vamos en un proceso de envejecimiento y vamos rumbo a la muerte. Él es el que tiene la capacidad de levantarnos, elevarnos a la Jerusalén celestial, hacia ese futuro de gloria, y darnos un cuerpo de resurrección semejante al cuerpo de la gloria suya. Él,
demostró por las señales milagrosas que Él es el que puede hacerlo y lo quiere hacer en tu vida también. Confía en Él, cree en Él, cree que Él es el gran Dios de Israel, el gran Dios vivo y verdadero, el gran yo soy, en ser humano judío. Y Él puede, su poder interviene en la vida de la persona que le cree y nos transforma y nos transformará para siempre. Confía en Él lo hará. Amén, amén. Gracias por haber llegado hasta el final de esta, la lección número 37. Los espero en la próxima lección. La lección número 38 vamos a ver que Él es el gran yo soy y vamos a considerar sus 7 grandes declaraciones como yo soy en el Evangelio de Juan. Muchas gracias, será hasta entonces.